Hola, pues bienvenidos a otra sesión del Seminario Junior de Becarios. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Diego Hernández Kent. Diego es becario del instituto y está haciendo su tesis sobre teoría de testores. Entonces, es un gusto tenerlo aquí y adelante, Diego. Pues primero gracias por venir y pues sí, les voy a platicar un poquito de esto de teoría de tu historia, que es sobre lo que estoy haciendo mi tesis. Entonces, hace un tiempo no entendía yo nada de esto y ahora todavía no entiendo muchas cosas, pero creo que ya entiendo algunas, entonces les voy a contar algunas de las cosas que sí entiendo y pues espero no perder a nadie. Mi idea es ver como la idea general, no clavarme en los detalles, sino ver como a grandes rasgos qué es lo que está pasando aquí. Pero ya si al final quieren que les platique un poco más a detalle alguna parte, pues me dicen y lo vemos, pero para que siquiera se lleven la idea general y no se pierdan con el lenguaje, con los detalles y cosas así. Pero igual siéntanse libres de preguntarme en cualquier momento y al inicio, o digo, en medio o al final. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Sí, pues creo que sí. Vale. Entonces, ya, que en un sentido esta es de alguna manera a continuación de la plática del semestre pasado, pero no necesitan haber venido a la del semestre pasado porque es de alguna manera más como motivación lo de la última vez. Entonces, pues eso no es estrictamente necesario hacer lo otro y ya. Bien, entonces, bueno, comenzaré hablando de este señor. Roger Penrose es un físico matemático británico que nació en 1971 en Inglaterra y él comenzó estudiando matemáticas y después se empezó a interesar por la física y pues bueno, en 1965 trabajó primero individualmente y luego con Stephen Hawking en estas cosas que se llaman teoremas de singularidad. Y la teoría de trayectorias, que es de lo que les voy a hablar, la propuso él en 1967. Luego hizo muchas cosas en medio, pero en el 2020 le dieron el premio Nobel de Física, no de Matemáticas, y se lo dieron no por la teoría de trayectorias, sino por su trabajo sobre cosmología y agujeros negros. Básicamente como que argumentó matemáticamente que debían de existir agujeros negros como una consecuencia de las ecuaciones de Einstein. Y su trabajo fue un poco usando técnicas de topología diferencial y cosas así. Entonces eso muestra como el poder de usar las matemáticas dentro de la física y la geometría y la topología. Y bueno, hoy en día sigue por acá, tiene 91 años y es emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford. Y al día todavía sigue sacando algunas ideas por ahí sobre esto de teoría de historias. Que si se fijan, lo dijo en casi 1970. Pues ya lleva más como que casi 60 años esas ideas por ahí y eso es una teoría que no es muy conocida, pero creo que es muy interesante. Les vengo a platicar un poquito de eso y pues se debe básicamente a esta persona y a el trabajo de sus alumnos y los alumnos de sus alumnos. Y bueno, la teoría de twistores, todavía no les voy a decir qué, les voy a decir algunas de las cosas que ha hecho, ¿no? Qué cosas se han logrado usando estas teorías. No se preocupen si no entienden algunas cosas de las que están ahí, yo no entiendo muchas cosas de las que están ahí. Pero esto es como para que tengan la idea general de hasta dónde ha llegado y qué cosas les falta todavía. Y ya luego nos metemos un poco más a ver qué está pasando. Pero bueno, uno de los principales logros es una descripción matemática de los que se llaman campos y masa libres, mediante algo que se conoce como la transformada de Penrose. Este es el punto del que les voy a hablar un poquito más. Por otro lado, pudo dar una descripción completa de las variedades de Einstein autoduales, que es algo que se conoce como el gravitón no lineal, y luego la descripción de campos de Yang-Mills autoduales, que bueno, tiene que ver con cosas de partículas, sí, pero el asunto es que este trabajo, por un lado, describió eso, pero por otro también llevó a otro matemático que se llama
Michael Atiyah, seguramente han oído hablar de él. Tuvo cierto contacto con Pernod y con sus alumnos y bueno, lo llevó a él junto a otros matemáticos que se llaman Hitchin, Renfield y Manning a este teorema, que se conoce como teorema ADHM por las siglas, que fue una piedra importante en el desarrollo de algo que se conoce como teoría de gauge matemática, que fue describir los instantones en S4. No importa qué es, pero lo que importa es que es una idea importante que salió de un poco de estas ideas de Penrose y el contacto con Atiyah. Y bueno, también tiene una influencia importante en las matemáticas puras, más allá de la física. Ha llevado algunas ideas en sistemas integrales, teoría de representaciones, geometría diferencial y geometría natural. Y bueno, algunos de los retos es que, bueno, hasta el momento la teoría de vectores no ha hecho ninguna predicción física completamente nueva, solamente ha dado descripciones matemáticas de las cosas que ya se sabían o comprobado encaja bien con las cosas que ya se sabían, pero no ha predicho ninguna cosa nueva, y es por ello que todavía no se reconoce como una teoría física como tal, ¿no? Porque no ha dado ninguna predicción, y entonces, a diferencia de, por ejemplo, de la relatividad o la cuántica, que hicieron predicciones y se corroboran experimentalmente, no. Es por eso que todavía no es una teoría física como tal. Y otro de los retos es el desarrollo de una teoría cuántica de campos tensorial completa. Esto es lo que quiere decir es esta cosa que se llama teoría cuántica de campos, que es algo que ya tienen los físicos, y es una teoría que describe bastante bien la física de partículas en lo que se conoce como el modelo estándar, y ha hecho muchas predicciones y todas se han corroborado, y digamos que la teoría de twistores hace cierto contacto con la teoría cuántica de campos, pero todavía no se logran implementar todas las cosas que ya se saben hacer con campos, todavía no se logran hacer también en este nuevo marco, ¿no? Esencialmente no se han logrado introducir como todas las interacciones y tampoco el rollo de las partículas con masa. Vamos a ver que las partículas sin masa son más fáciles de describir con twistores, y justo limitar las masas es algo que todavía no se ha logrado. Entonces no les he dicho nada de qué es, solo les he dicho que ha hecho algunas cosas, le falta todavía trabajar, y entonces hay mucha investigación todavía. Bueno, no sé si mucha, pero hay investigación, y pues eso, es una teoría no tan conocida como otras, como la teoría de cuerdas, pero es pues una alternativa que al menos a nivel matemático resulta muy interesante y ha tenido avances tanto para la descripción de cosas físicas como para las matemáticas puras, ¿no? Entonces, más allá de si es una teoría completa y física, es alguna cosa interesante, ¿no? Y bueno, ahora sí les voy a decir de dónde sale y qué es la teoría de twistores. Pues resulta que en la teoría física tenemos dos mundos, ¿no? Que se descubrieron a partir de los inicios de 1900, que es el mundo de la relatividad y el mundo de la física cuántica. Entonces, en 1905, Einstein introdujo estas ideas de la relatividad especial para ver cómo se relacionaban observadores que se mueven a distintas velocidades y a velocidades altas, ¿no? Y esta es una teoría que describe muy bien cómo relacionar cosas que están moviendo. Les platiqué un poquito de eso la vez pasada. Y después introdujo algo que se conoce como relatividad general, en la que ya incluye la gravedad, ¿no? La fuerza gravitacional y marcos que están acelerados, ¿no? Los otros eran marcos a velocidad constante, la relatividad especial. Y la relatividad general ya describe la gravedad, ¿no? Y entonces es una teoría que funciona muy bien para describir cómo se mueven y comportan las cosas grandes, ¿no? Los planetas, las estrellas, agujeros negros, todo eso es relatividad general. Y por otro lado está la teoría cuántica. La mecánica cuántica surgió más o menos en los mismos años y se usa para describir las cosas del mundo pequeño, ¿no? Las cosas muy pequeñas tienen efectos cuánticos, y bueno, pues nos cambió también la manera de pensar la física por estas cuestiones de el no determinismo y que es probabilista y todo, es todo un rollo, ¿no? No me voy a clavar, pero lo que quiero decir es que hay estas dos teorías modernas, ¿no? La relatividad y la mecánica cuántica. Una describe muy bien las cosas grandes, otra describe muy bien las cosas pequeñas, pero en cierto sentido son incompatibles, porque la
el formalismo matemático de la relatividad es todavía determinista, ¿no? Habla de que hay trayectorias en el espacio-tiempo y tal, mientras que la mecánica cuántica es algo probabilístico y no determinista. Entonces, no son compatibles, pero cada una por separado funciona bien. Entonces, justo uno de los objetivos de la física teórica es unificar estas teorías, ¿no? Dar una sola teoría que explique ambas cosas, las cosas grandes y las cosas pequeñas, ¿no? Es lo que Hawking llamaba la búsqueda de la teoría del todo, ¿no? Esta que describe lo chiquito y lo grande. Y algo que se logró a mediados del siglo pasado fue unificar la relatividad especial y la mecánica cuántica. Esas, si las juntan, obtienen lo que se llama teoría cuántica de campos. Y de ahí sale el modelo estándar y todo este rollo. Entonces, lo que ya se logró es describir las partículas que se mueven a altas velocidades. Pero lo que no se ha logrado es introducir la gravedad, ¿no? O sea, ya podemos describir partículas cuánticas relativistas, pero no podemos meter la gravedad todavía, ¿no? Y ese es como el gran problema de la física teórica actual, buscar una teoría de gravedad cuántica, ¿no? Introducir la gravedad de la mecánica cuántica. Y pues esta teoría de Pistorius surge como un posible camino a una teoría que haga eso, ¿no? A una teoría de gravedad cuántica. Y bueno, lo que pensaba Penrose es que para lograr tener una teoría en la que estén esas dos cosas, ¿no? La mecánica cuántica y la gravedad, él piensa que debemos de pensar en un esquema matemático en que las nociones de espacio y tiempo no sean principales sino secundarias, ¿no? Normalmente en la relatividad justo partes de que está el espacio y el tiempo como el escenario, ¿no? Y a partir de los conceptos de espacio y tiempo describes todo lo demás, ¿no? Penrose lo que dice es, bueno, pero si queremos hablar de cuantizar el espacio-tiempo, de hablar de una gravedad cuántica, pues tenemos que de alguna manera hablar de que fluctúe cuánticamente el espacio-tiempo, ¿no? Es medio raro, ¿no? Y para hablar de cuantizar el espacio-tiempo, pues necesitamos mejor que sea una cosa secundaria, que haya empezar con otras cosas y a partir de ellas describir el espacio-tiempo para entonces poder cuantizarlo, ¿no? Eso es lo que piensa, que no debemos de partir del espacio-tiempo, sino de algo más y que el espacio-tiempo surja como algo secundario. Ese algo más pues va a ser el espacio de Pistorius, ¿no? El que voy a ver un poco ahorita. Y la segunda motivación muy fuerte de Penrose en la búsqueda de esta teoría es que él dice que el hilo conductor, o sea, que él piensa que la clave para unificar estas ideas de la cuántica y la relatividad son los números complejos, ¿no? Porque dice que los números complejos son como muy mágicos, ¿no? Habla de la magia de los números complejos y pues sí son muy mágicos, ¿no? Si llevan un curso de variable compleja y un curso de cálculo, son bien distintos, ¿no? Si tú ves una función compleja y es una vez derivable, ya es infinitamente derivable, ¿no? Y eso pues no pasa en cálculo, ¿no? O si quiero saber cómo integrar funciones complejas, resulta que nada más tengo que calcular ahí unos lacitos y contar unos residuos y sale la integral. Y en cálculo pues eso no se puede, ¿no? Entonces, eso dice que los números complejos son como mágicos y también está este otro carácter de los complejos que es como no local, ¿no? O sea, porque si yo tengo una función compleja y yo sé cuánto vale la función en un disco muy pequeñito, puedo hacer algo que se llama continuación analítica y extenderla y saber cuánto vale muchas veces cuánto vale en toda la infinidad del plano, ¿no? O sea, a veces la información completa de la función está en un disco muy pequeño y eso me da la información de todo, ¿no? Entonces, ahí hay eso tampoco pasa en cálculo, ¿no? O sea, si yo sé cuánto vale una función en una vecindad, pues eso no me dice cuánto vale en todo R, ¿no? Y eso tiene que ver con un carácter de la mecánica cuántica que se ha visto, que es no local. Hay unos efectos ahí medio locochones que tienen que ver con el entrelazamiento, que dicen, es esta paradoja de Einstein, EPR, ¿no? Le llaman, que dice como que si yo mido algo aquí y se colapsa algo, pasa algo a muchas distancias, se colapsa otra cosa, ¿no? Por el entrelazamiento, y eso pues es altamente no local, ¿no? Lo que pasa aquí afecta a lo que está pasando hasta allá, ¿no? Entonces, por eso Penrose dice que los números complejos nos pueden ayudar, ¿no? en este proceso. Y bueno, por otro lado, no voy a hablar a detalle de qué es la mecánica cuántica, qué es la teoría de la relatividad,
Lo único que quiero decir es que por separado ya en la mecánica cuántica y en la relatividad aparecen los números complejos en un papel importante. Por un lado, en la mecánica cuántica justo se observó esto de que las partículas también tienen un carácter ondulatorio, ¿no? Un carácter de onda, y es por eso que un actor importante en la mecánica cuántica es esto que se conoce como la función de onda, ¿no? Y eso pues básicamente es una función compleja, ¿no? Que justo evoluciona con el tiempo, y entonces se habla en física de amplitudes de probabilidad, ¿no? En lugar de probabilidades nada más, porque las probabilidades pues, son números reales, ¿no? Y yo puedo sumar números reales y tal, pero la ventaja de una amplitud es que la amplitud de probabilidad es un número complejo, y los números complejos también puedo pensar como que son flechitas, ¿no? Y tienen un carácter ondulatorio, los números complejos. Entonces ahí yo puedo sumar complejos, y dependiendo en qué dirección estén, puede que se sumen o de que tengan interferencia constructiva o destructiva, ¿no? O sea, si apuntan en direcciones opuestas, aunque tengan el mismo tamaño, se cancelan, ¿no? Entonces por eso se usan los complejos en cuántica en lugar de solo probabilidades, para que haya esta idea de que también hay un carácter de onda, ¿no? en estas cosas. Y bueno, por otro lado también, si han oído hablar de computación cuántica, hay algo que se conoce como la esfera de Bloch, que es justamente una esfera de Riemann, ¿no? Es una esfera compleja y tiene todo un rollo, pero lo que digo es, los números complejos salen de la mecánica cuántica, ¿no? Es lo único que quiero decir. Y por otro lado, en principio parece que la relatividad especial no tiene nada que ver con la mecánica, con los números complejos, pero justamente la vez pasada les platiqué un poco de este isomorfismo entre esto que se llama el grupo de Lorentz, que es el grupo de transformaciones de la relatividad, y el grupo de transformaciones de Möbius, ¿no? Que es un grupo de transformaciones de la esfera de Riemann, ¿no? Y entonces aquí aparecen los números complejos también, ¿no? Entonces por eso Penrose dice, bueno, aquí hay una esfera compleja y aquí también, y yo quiero contar esto con esto, pues hay que usar los complejos, ¿no? Y bueno, repasando un poco lo de la vez pasada, lo único que necesitan saber de la relatividad especial como matemáticos es esto. El grupo de Lorentz es un grupo de transformaciones lineales de R4-R4, son funciones de R4-R4 que son lineales y que preservan esta especie de producto interior, ¿no? En donde estoy definiendo este producto interior 1-3 como lo que dice aquí, no también le ponen neta, que es en lugar de tomar el producto punto de siempre, tomo el producto punto o sea, multiplico los primeros dos números, pero pongo estos tres signos menos después, ¿no? Y eso hace que ya no sea un producto punto porque no es definido positivo, pero sí es no degenerado, ¿no? Entonces, esto luego le dicen producto escalar, ¿no? Entonces la idea es, bueno, yo defino esta cantidad que es, dado dos vectores en R4, puedo sacar un número real con esta cuenta, ¿no? Y el grupo de Lorentz se define como una especie de isometría con este producto, ¿no? Porque son las funciones tales que si yo mido ese número antes de aplicar la función y lo mido después, da lo mismo, ¿no? La vez pasada les platiqué que esta cantidad tiene un poquito que ver con algo que se llama tiempo propio y no sé qué, o sea, tiene toda una interpretación física, pero matemáticamente la idea es, para entender la relatividad tenemos que entender las funciones que tienen esta propiedad, ¿no? Y, bueno, también aquí les puse como que lo que sería la norma con este producto punto, pues ya en lugar de solo sumar los cuadrados y sacar la raíz, pues sería el primero al cuadrado y luego restar las últimas coordenadas, ¿no? Entonces por eso ya no puedo sacar la raíz porque a lo mejor esto es negativo, ¿no? Pero sí puedo hablar de esta como norma al cuadrado. Cuando vean esta norma al cuadrado me refiero a esta cantidad, ¿no? Bien, y justamente las transformaciones de Lorentz son aquellas que preservan esta cantidad. Y justamente en física lo que se busca es hacer ecuaciones que sean invariantes bajo el grupo de Lorentz, ¿no? O sea que si aplico transformaciones de estas, se vea igual a física, porque no debe depender del marco de referencia en el que estoy y tal. Pero bueno, matemáticamente es simplemente esto, ¿no? Y bueno, por otro lado, algo que no les platiqué la vez pasada, es que hay otro grupo que es un poquito más grande, que se conoce como grupo de Poincaré, que básicamente consiste de todas estas transformaciones que preservan este producto
y además le voy a agregar traslaciones, ¿no? Porque yo puedo tener un marco de referencia aquí y otro marco de referencia acá, que están igual orientados igual y se mueven al mismo tiempo, pero están en distintos lugares, ¿no? Entonces, para relacionarlos, nada más tengo que hacer una traslación espacial para ir de uno al otro, ¿no? Y traslaciones en el tiempo, que sería nada más como recorrer una hora en mi reloj o recorrer 2 horas de reloj, como el cambio de horario. Entonces, matemáticamente, pues simplemente una traslación de estas, pues va a ser una traslación en R4, ¿no? O sea, tomar un vector y sumarle un vector en R4. ¿Eso es lo que le llaman boost? No, buena pregunta. Boost son unas transformaciones que sí son lineales, o sea, que esas sí dejan fijo el origen y que preservan este producto. Esas son unas transformaciones que son más o menos de esta forma. A, B y B son números, son transformaciones lineales de esta forma, ¿no? Este sería un boost en la dirección X, porque normalmente la primera coordenada es el tiempo. Entonces, como dejé estos dos ejes igual, y es una transformación aquí, ¿no? Entonces, esto es un boost en la dirección X, esto es una transformación lineal, esos ya están dentro del grupo de Lorentz. ¿Vale? Entonces, de hecho, si quieren describir como físicamente el grupo de Lorentz, justo consiste de estas transformaciones que se llaman boost en distintas direcciones y de rotaciones espaciales, ¿no? Que son las cosas que cambian los sistemas de referencia, y composiciones de estos, ¿no? O sea, relacionar algo que está corriendo y está girando. Vale. Pero entonces tenemos este grupo de Lorentz, que son estas matrices de 4x4. Luego tenemos este grupo de Poincaré, que es a esas matrices agrégale traslaciones, ¿no? Traslaciones en el espacio-tiempo, o sea, traslaciones espaciales y traslaciones temporales, y obtengo este grupo más grandote que se llama grupo de Poincaré, y pues obviamente tiene más cosas, ¿no? Y justo se busca que las ecuaciones de la física sean invariantes ante este grupo también, el grupo de Poincaré. Y resulta que hay un grupo aún más grande que se conoce como grupo conforme, porque resulta que no todas las ecuaciones de la física, pero algunas tienen una simetría no solo bajo el grupo de Poincaré, sino bajo este otro grupo que se conoce como grupo conforme. En particular, las ecuaciones de Maxwell no solo son invariantes ante Poincaré, sino que son invariantes ante el grupo conforme, ¿no? Entonces, pues hay que entender matemáticamente qué quiere decir esto, ¿no? Y esa es una de las motivaciones. Y muchas veces lo que pasa es que las ecuaciones que tienen simetría conforme son aquellas que corresponden a partículas con masa cero. Entonces, por eso es que va a haber una relación entre las cosas sin masa y lo que vamos a hacer ahorita, porque muchas veces las cosas sin masa tienen esta simetría conforme. Pero bueno, para entender en términos matemáticos que estoy diciendo, nada más el grupo conforme es parte del grupo de Poincaré, que son estas transformaciones lineales y traslaciones, y vamos a agregar unas transformaciones más, ¿no? Vamos a agregar esta que le llamaré dilatación, que es simplemente multiplicar por una constante positiva todas las entradas del vector, ¿no? Que eso pues tal cual es un cambio de escala, ¿no? Es hacerle suma así, hacerle suma así. Entonces, si la física no cambia cuando le hago suma así, pues sí, es que es invariante bajo dilataciones, ¿no? Es esta transformación. Y otra que va a ser la estrella de la película es esta que le llamo inversión, ¿no? Que también es una transformación de R4 en R4 que multiplica al vector por 1 entre su norma, ¿no? Pero donde la norma es la que se mide con este producto raro que les dije, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver geométricamente qué quiere decir esta segunda transformación. Entonces, para eso me voy a regresar por un momento a R2 y quiero que piensen en esta función, que es el equivalente en 2 dimensiones, pero aquí es positivo, ¿no? O sea, estoy multiplicando un punto del plano por 1 entre su norma al cuadrado, ¿no? Y eso, la pregunta es, ¿qué hace eso geométricamente, no? Y pues, la cosa es que si se fijan, si tomo y de xy y quiero ver
¿cuál es su norma? Pues eso es la norma de 1 entre la norma de xy al cuadrado, porque eso lo está aquí, por xy, ¿no? Es la norma de esto, y esta es una escalar, entonces sale con valor absoluto, pero es positivo, ¿no? Entonces eso es simplemente 1 entre la norma de xy al cuadrado por la norma de xy, ¿no? Y pues eso es 1 entre la norma de xy. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me dice? Que parto de un punto en R2, xy, y cuando le aplico esta transformación, lo que me sale es un punto que tiene 1 entre la norma del otro, ¿no? Entonces, si tengo un vector de tamaño R, lo que me sale es un vector de tamaño 1 entre R. ¿Sí? Entonces eso, y además justamente solo estoy multiplicando por un factor, ¿no? Entonces empiezo con un vector y lo deja dentro de su misma recta, pero invierte su tamaño, ¿no? Por eso se llama inversión. Entonces, pues esta es la inversión de geometría moderna Woolman, ¿no? Entonces, es la inversión respecto al círculo unitario, ¿no? Que tal cual lo que hace es toma un punto en el plano y lo manda dentro de su misma recta por el origen, pero al vector que tiene tamaño 1 entre R. Y a los que están adentro del círculo, pues los manda fuera. Se manda todo lo que está fuera del círculo, lo manda dentro. Todo lo que está dentro del círculo lo manda fuera. Y a los que viven en el círculo, pues esos tienen tamaño 1. Entonces 1 entre el radio es 1 otra vez. Entonces el círculo lo deja como está. Entonces es una especie de reflexión respecto a la circunferencia, ¿no? O sea, esto se queda donde estaba y todo lo que está aquí va para afuera, todo lo de afuera va para adentro. Y no sé si pueden notar en dónde no está definida esa función. En el origen, ¿no? Porque ahí tengo tamaño 0 y 1 entre 0 no está definido. Entonces esta función no está definida en el origen. Y si yo quiero tener otra función que sea más o menos lo mismo que esto, pero que esté definida globalmente, pues lo que tengo que hacer es agregarle al plano un punto al infinito, ¿no? Porque quiero hacer 1 entre 0. Y justo mientras más me acerco al origen, 1 entre eso se va cada vez más lejos, ¿no? Entonces, para las cosas que se acercan, esto se va a infinito, ¿no? Entonces, justo la idea es, partimos del plano y para que esté definida esa función, le voy a agregar un punto al infinito que lo que haga es intercambiar al origen, el 0 lo manda al infinito y el infinito lo manda al 0, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es volver el plano, le agrego un punto al infinito y... bueno, esto es lo que le hace a una cuadrícula del plano, esto que está aquí. Eso es lo que hace a la inversión. Y lo que quiero decir es que para agregarle este punto al infinito podemos usar algo que se conoce como proyección estereográfica, que básicamente lo que hace es tomar el plano y lo envuelve así, ¿no? Y entonces en el polo norte le agrego ese punto, ¿no? Que va a ser el punto al infinito. Y bueno, ¿cómo se define? Básicamente toman la esfera unitaria en R3 y toman el plano XY, que es el que queremos envolver, y tomo un punto en el plano y lo que hago es trazar la recta que va del polo norte a ese punto y eso interseca a la esfera en un punto, ¿no? Entonces esa va a ser la imagen de ese punto. Y hago eso para todo el plano, justo todo lo que está afuera se va a ir al hemisferio norte y todo lo que esté dentro del círculo unitario se va a ir al hemisferio sur. Y para el único punto al que no le pega esta función es el polo norte, ¿no? Entonces ese va a ser el punto del infinito, ¿ok? Entonces agregarle un punto del infinito al plano es convertirlo en una esfera, ¿no? Y en esta esfera la inversión de hecho se ve muy fácil, es una reflexión respecto al plano XY porque justo intercambia los de adentro con los de afuera y tal, pero lo que quiero decir es partimos de esta función y vimos que no está definida en el origen, que es cuando este denominador se hace 0. Lo que hacemos es agregarle un punto al infinito y lo que hacemos es convertir el plano en una esfera, lo que se dice es que estamos compactificando el plano, ¿no?
porque el plano no es compacto, cuando le agrego este punto ya se vuelve compacto, ¿no? Entonces estamos compactificando el plano agregándole un punto. ¿Ok? Bueno, pues algo muy similar va a pasar con la transformación que nos interesa. Porque la transformación que nos interesa es esta, no la que tiene un más. Bueno, ahorita le estoy diciendo en 2 dimensiones, sino la que tiene un menos, ¿no? Porque nuestra norma ya no es x cuadrada más y cuadrada, sino es x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Entonces quiero esta función, la que multiplica por esto. Y entonces ahora, antes de la función dejaba fijo a aquello que tenía norma 1, ¿no? Que es el círculo. Ahora me puedo preguntar cuál es el conjunto de norma 1 con esta norma. Ah, pues esos son los puntos tales que x cuadrada menos y cuadrada es 1. Y eso pues es una hipérbola, ¿no? Entonces ahora esta transformación lo que va a dejar fijo es una hipérbola. Y justo si tomo otra constante, o sea, el conjunto de puntos tales que x cuadrada menos y cuadrada es igual a r, eso va a ser otra hipérbola, ¿no? Entonces justamente esta va a dejar como fija a una hipérbola unitaria y va a intercambiar una hipérbola de radio r con la hipérbola de radio 1 entre r, dejando en el mismo segmento, ¿no? Entonces es parecido a lo que estábamos haciendo hace rato, pero ahora en lugar de reflejar respecto al círculo estamos como reflejando respecto a esta hipérbola, ¿no? Y de nuevo esta función va a mandar todo lo que está afuera adentro, todo lo que está adentro afuera, ¿no? Pero de nuevo va a pasar que esta función no está definida en todo el plano, ¿no? Ahora, ¿en dónde es donde no está definida? Exacto, es en aquellos puntos en los que esto valga 0, ¿no? ¿Sí? Pero ese 0 siempre y cuando x cuadrada sea y cuadrada. Entonces eso me dice que x es más menos y, ¿no? Entonces no está definida en 2 rectas, en la identidad y en la menos identidad, ¿no? Que si se fijan, ese era nuestro cono de luz, cuando estábamos hablando de relatividad, en una dimensión ese era nuestro cono de luz. Entonces ahora esta función no está definida en todo el cono de luz. Entonces, ¿qué me gustaría hacer para que esté definida en todos lados? Pues le tengo que agregar un cono de luz al infinito, ¿no? De manera que el cono de luz al infinito se intercambie con el cono de luz al origen. Y cuando le agrego ese cono de luz al infinito, ya se vuelve compacto, ¿no? Entonces, lo que quiero es obtener la compactificación del espacio-tiempo, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Agregarle un cono de luz al infinito para que se vuelva compacto, ¿no? Bueno, pues resulta que si hacen eso... Ah, bueno, así se ve la inversión. Creo que está medio oscuro, pero... Eso es lo que le hace a las rectas, las non-hipérbolas. Pero, y justo no está definido en estas rectas, ¿no? En estas 2 rectas. Y resulta que este es el espacio-tiempo compactificado. Ahí lo que hice fue hacerle escala a todo, de manera que el infinito me queda aquí, ¿no? En esta orilla. Y justamente quiero agregar como 2 rectas, ¿no? Entonces voy a pensar que este es el origen, este es como mi cono de luz, este es el eje del tiempo, este es el eje del espacio. Entonces le estoy agregando de este punto al infinito y quiero puesto que si me voy al infinito para acá y me voy al infinito para acá, sean el mismo punto, ¿no? Entonces quiero que este punto sea este punto y justo lo que le tenemos que agregar es esta orilla, ¿no? Pero resulta que tengo que identificar los puntos de esta línea con los puntos de esta línea y los puntos de esta línea con los puntos de esta línea. Y entonces si hago ese pegado, si pego estos puntos con estos puntos y estos puntos con estos puntos, ¿alguien ve que me va a quedar? Es una dona, sí, es un toro. Entonces la compactificación del espacio-tiempo es una dona en la que mis rayos de luz les estoy agregando unos puntos al infinito, entonces se vuelven círculos. Entonces justo un rayo de luz va a ser este círculo, otro rayo de luz va a ser este círculo, y le tengo que agregar un cono de luz al infinito, que van a ser otros 2 círculos, que es este círculo naranja y este otro círculo naranja, y si relleno todo, se ve así. Entonces este es el espacio-tiempo compactificado, es una dona, y es esta dona.
en la que le agregamos ahí un círculo. ¿Vale? ¿Y de dónde vino esta idea de que teníamos esta inversión? Y que la inversión queremos hacer que esté definida en todos lados y no está definida en el cono de luz. Le tengo que agregar cosas y cuando le agrego cosas lo vuelvo compacto y me queda esto. Pero este es el caso de una dimensión temporal y una dimensión espacial. Y en el fondo el que nos interesaba no era compactificar un espacio con una dimensión temporal y una espacial, porque pensamos que vivimos en 3 dimensiones y solo hay una dimensión del tiempo. Entonces quiero compactificar el espacio-tiempo con 4 coordenadas que haga que esta función esté bien definida. Pues resulta que para hacer eso, lo que queda, ya no se les puedo dibujar, pero así como el toro es el producto de 2 círculos, porque para saber dónde está cualquier punto del toro, me basta saber dónde está en el primer círculo y dónde está en el segundo círculo. Entonces, la dona es lo mismo que S1 por S1, pues resulta que cuando ya no tomo una dimensión del espacio, sino 3 dimensiones del espacio, resulta que lo que me queda es el producto de S1 plus S3. Entonces, la compactificación del espacio-tiempo es el producto de S1 por S3, ¿no? Y ese sí es compacto, y ahí está definido globalmente esto. Esa también le dicen la compactificación conforme del espacio-tiempo. ¿Por qué? Por lo de que queríamos el grupo conforme y todo esto, ¿no? Y bueno, el último paso para tener a nuestro primer actor de la película es que Penrose nos dijo que nos interesaba los números complejos, porque los números complejos son mágicos. Y entonces, el último paso va a ser no partir del espacio-tiempo compactificado nada más, sino por último, complejificarlo. O sea, hacer que todas las entradas sean complejas. Entonces, cuando estaba en R4, más bien estoy en C4, y entonces tengo alguna cosa rara, ¿no? O sea, ya son muchas dimensiones, pero la idea es, el último paso es, esto lo vamos a complejificar, considerando coordenadas complejas. Y entonces esto era algo de dimensión 4 real, y la complejificación va a ser algo de dimensión 4 compleja, ¿no? Entonces, bueno, a este le voy a llamar M barrita C, y M barrita C quiere decir la complejificación de la compactificación del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces ese es nuestro primer actor, M barrita C, ¿okay? Bien, pero yo les dije que les iba a hablar de esta historia y nunca he dicho nada de esto, entonces ese es el paso que sigue. Y el paso que sigue tiene que ver con esto que se conoce como isomorfismos accidentales. Porque resulta que hay algunos isomorfismos entre estos grupos de matrices que no se dan en cualquier dimensión, solo se dan en dimensiones bajas, muy específicas. Y como ven, solo hay 4, ¿no? O sea, solo hay 4 isomorfismos y ya no hay más. Es por eso que la teoría de vectores es muy especial, porque solo funciona para un universo con 3 dimensiones espaciales y una temporal. A diferencia de la teoría de cuerdas, que necesita 11 dimensiones o no sé cuántas. Por eso a Penrose no le gusta la teoría de cuerdas, porque no puedes hacer vectores en 11 dimensiones, pero sí puedes en 4 dimensiones, ¿no? Y ese es un accidente matemático, no es un accidente físico. Estos son unos isomorfismos de grupos matemáticos que solo se dan en esta dimensión, y gracias a ellos vamos a poder construir el espacio de tu historia, ¿no? Entonces eso es como algo como muy especial, ¿no? O sea, porque ¿quién le avisó a las matemáticas que vivimos en un universo con 4 dimensiones, ¿no? Entonces eso hace que esta teoría sea muy especial, porque es como un accidente matemático y combinado con un accidente físico. Y pues por eso suena como que puede haber ahí algo profundo, ¿no? En esta coincidencia matemático-física. Pero bueno, a grandes rasgos, un isomorfismo accidental es el que les hablé la vez pasada, que es justo este isomorfismo entre el grupo de Lorentz y el de Möbius, ¿no? Pues ahora cambiamos el grupo de Lorentz por un grupo más grande, que es este grupo conforme, ¿no? Me puedo preguntar si ese grupo también sale en un isomorfismo accidental. Y pues resulta que sí. Por ahí. Y resulta que el grupo conforme, salvo algunas cositas que están ahí, es isomorfo a este grupo que se llama SU22. Que no importa qué es, lo único que importa para este momento es que es un grupo de matrices de 4x4 con entradas complejas
que son unitarias, tienen determinante 1 y tienen ahí una restricción. Pero lo único que quiero que piensen es que son un grupo de matrices de 4×4 complejas, ¿no? Entonces, si lo piensan, antes teníamos un grupo de Lorentz y lo relacionamos con este grupo SL12, que son matrices de 2×2 complejas. Y es por eso que los físicos hablan de espinores, ¿no? Que son cosas en donde actúan las matrices de 2×2 complejas. Pues se les aplica a cosas en C2, ¿no? A vectores en C2. Entonces los vectores en C2 son las matrices. Los espinores son en donde actúan estas matrices, ¿no? ¿En dónde actúan naturalmente las matrices de 4×4 complejas? Pues en C4, ¿no? Y por otro lado, no solo nos interesaba el grupo de matrices de 2×2 complejas por este rollo de que no es 1:1 sino 2:1, y entonces hablábamos de no C2 sino de su proyectivización, ¿no? O sea, de volver el espacio, la proyectivización de C2 es CP1, ¿no? Que es la esfera de Riemann. Eso es una esfera, que es la esfera en la que están las transformaciones de Möbius, ¿no? Entonces, no solo nos interesa por qué C2, por ese isomorfismo, y por qué proyectivo, porque no era 1:1. Pues de la misma forma aquí queremos el grupo conforme, se nos salió C4, y por la misma razón no me va a interesar C4, sino su versión proyectiva, ¿no? Entonces es por eso, esta es la motivación, para definir el espacio de twistores. De todas las cosas raras que he dicho hoy, esta es la más sencilla de todas, porque si les preguntan ¿qué es un twistor? Es algo que tiene 4 números complejos. Porque el espacio de twistores lo voy a definir como C4. Y ya. Entonces, si no entendieron nada, pueden decir, un twistor es algo que tiene 4 números. Y el espacio de twistores proyectivos, pues nada más va a ser proyectivizar C4, ¿no? O sea, CP3, ¿no? Por si no se acuerdan qué quiere decir proyectivizar, o si no vieron el proyectivo, simplemente cuando, por ejemplo, cuando estoy en R2 y quiero hablar de la línea proyectiva, o bueno, eso está fácil en general, proyectivizar Rn, se le pone así, R, P, N-1, ¿no? Cuando yo proyectivizo R2, entonces lo que tengo es R, P1, ¿no? O sea, la recta proyectiva real. ¿Qué quiere decir proyectivizar? Dice, tome usted el plano, ¿no? Porque es lo que pusieron aquí. Si me fijo en el plano, en lo que voy a pensar es en todas las rectas por el origen que están en el plano. Y voy a decir que dos puntos están en la misma clase de equivalencia, es una relación de equivalencia, si están en la misma línea por el origen, ¿no? Entonces mis clases de equivalencia van a ser líneas por el origen, ¿sí? Y ¿qué quiero decir? Otra manera de decirlo es, voy a considerar todos los subespacios vectoriales de dimensión 1, ¿no? De R2. Eso es volverlo proyectivo. Pues de la misma forma, para hablar de proyectivizar C4, simplemente voy a tomar todos los subespacios de C4 de dimensión 1, pero ahora complejo, porque estoy en variables complejas, ¿sí? Entonces CP3 simplemente son todas las rectas complejas por el origen en C4, ¿no? Ok, pues lo puedo hacer, ¿no? Y aquí, aquí es donde viene una idea bonita, que es que a un matemático que no tenía nada que ver con esto, que se llama Félix Klein, en 1800 estaba ahí pensando en geometría algebraica, y el chiste es que dijo, bueno, no sé si lo dijo bien, pero ¿por qué no? Si ya estamos pensando en el espacio de todos los subespacios de dimensión 1 de un espacio, pues ¿por qué no pienso en el conjunto de todos los subespacios de dimensión 2? ¿No? Si sería como en R3, puedo hablar de todas las rectas por el origen, o puedo hablar de todos los planos que pasan por el origen. Y entonces, pues vamos a definir este espacio G24, simplemente va a ser el conjunto de todos los planos en C4, o sea, el conjunto de todos los subespacios de dimensión 2 en C4, ¿no? Pues ahí va. Y pues el chiste es que si pensamos, por ejemplo, que estamos en R3, pues yo puedo tener rectas por el origen, puedo tener planos por el origen,
Y pues hay cierta relación, ¿no?, entre rectas y planos, que es esto que se conoce como correspondencia de Klein, porque dada una recta por el origen, yo me puedo preguntar cuáles son todos los planos por el origen que contienen esa recta. Esa es una familia de planos, ¿no? Entonces, el chiste es que si yo tengo... Si yo tengo a CP3, ese es el conjunto de todas las rectas por el origen, el C4, ¿no? Y G24 es el conjunto de todos los planos por el origen. Le he dado un elemento de CP3, o sea, un punto en CP3 es una recta, ¿no?, por el origen. Dado un elemento de CP3, yo escojo uno. Esto es escoger una recta por el origen, ¿no? Y me hago esta pregunta: ¿cuáles son todos los planos por el origen que contienen esa recta? Pues cada plano por el origen va a ser un elemento de esto, ¿no? Entonces, no todos los planos por el origen contienen la recta. Entonces, cuando yo me pregunto eso, ¿cuáles son todos los planos por el origen que contienen esta recta? Eso me da una familia de puntos de este lado, ¿no? Algunos, no todos, son algunos. Entonces, a un elemento de aquí le asocio una familia de puntos acá, ¿no?, un subconjunto de estos. Y puedo hacer la pregunta al revés. Dado un plano por el origen, me puedo preguntar cuáles son todas las líneas que están metidas en él. No todas las líneas por el origen que están metidas en él. ¿Eso qué va a hacer? Que dado un punto de este lado, un elemento de aquí, es un plano, y me va a asociar muchas líneas por el origen, ¿no?, una familia de líneas. Y esa es una familia de puntos acá, porque los puntos de aquí son líneas. Entonces, a los elementos de aquí le asociamos una familia de cosas acá, y a las cosas de acá le asociamos una familia de cosas acá. Eso es lo que se conoce como correspondencia de Klein. Y resulta que hace esto. Si yo tengo un elemento de CP3 y me fijo cuáles son toda la familia de puntos en G24 que corresponde a planos que contienen a la línea dada por este punto, o sea, les dije, dado un elemento de aquí, me da un subconjunto de acá, me puedo preguntar qué forman esos puntos, ¿no?, de este lado, y resulta que forman un espacio de dimensión 2 complejo. Por eso le llaman un alfa plano, ¿no?, porque es un plano. Y al revés, resulta que dado un elemento de G24, lo que forman todas las líneas contenidas en ese plano, eso es fácil de ver, ¿no?, porque un punto en G24 es un plano, ¿no? Entonces me estoy preguntando, un plano complejo, ¿no?, esto es C2 metido en C4, ¿no?, tengo un C2 ahí, me estoy preguntando cuáles son el espacio de líneas que viven en este plano. Pues el espacio de líneas en este plano es proyectivizar este plano, ¿no?, porque al volver algo proyectivo es tal cual fijarme cuáles son los subespacios de dimensión 1 que viven ahí. Entonces, la familia de todas las líneas contenidas en este plano, lo que va a hacer es la proyectivización de C2, que es CP1. O sea, es un espacio de dimensión 1, por eso pues una línea. Pero es un espacio, en el fondo, es una esfera de Riemann, ¿no? Esta CP1 es una esfera de Riemann. Entonces, con ojos complejos se ve así, y con ojos reales, pues es una esfera, ¿no? CP1. Ese es el punto clave. Si no le agarraron a otras cosas, nada más quédense con eso. Si agarro un elemento de aquí, esta correspondencia de Klein lo que le asocia es toda una esfera de este lado, ¿no? Quedamos que esto, el lado izquierdo, CP3, son el espacio de twistores proyectivos, ¿no? Porque así lo definí. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto de rectas y planos y CP3 y CP4 y no sé qué? Con lo que estábamos haciendo, nosotros teníamos el grupo conforme y la compactificación y no sé qué, y la esfera. ¿Y qué tiene que ver? Pues resulta que M barrita C es G24. Es isomorfo a G24. O sea, por un lado hace rato les dije, partan del espacio-tiempo y de esta transformación rara que se llama inversión. Le agrego un cono de luz al infinito y me queda S1 por S3. Y luego la complejifico y resulta que, por alguna razón extraña, eso es lo mismo que el conjunto de planos del C4, ¿no? Entonces, G24 es el espacio-tiempo complejificado y compactificado, ¿no?
Y esta correspondencia de Klein lo que me está dando es un puente entre el espacio de twistores y el espacio-tiempo, ¿no? Me está diciendo cómo dado algo en el espacio de twistores, obtener algo en el espacio-tiempo. Cómo dado algo en el espacio-tiempo, obtener algo en el espacio de twistores, ¿no? De hecho, me está diciendo, dado un punto en el espacio-tiempo, así un evento, le corresponde, por la correspondencia de Klein, una esfera de Riemann en el espacio de twistores, ¿no? Pero todo viene de esta geometría de incidencia, ¿no? De, las líneas están en los planos están en las líneas. Y es algo que estaba estudiando Klein para geometría algebraica, algo que no tenía nada que ver, y Gandalf se dio cuenta de que encajaba con esta idea. Y en el fondo es mucha álgebra lineal, ¿no? O sea, en el fondo es álgebra lineal. Pero eso es lo importante, tenemos esta manera de relacionar este espacio-tiempo compactificado y complejificado con CP3, ¿no? Y bueno, por otro lado, no nos interesaba todo el MC barrita, ¿no? Porque MC barrita era la complejificación y allá adentro vive el espacio-tiempo que de veras el real, ¿no? Que es S1 por S3. Entonces nos gustaría como recuperar dentro del espacio de twistores, porque de un lado teníamos G24 y allá adentro está S1 por S3 y por otro lado tenemos MP3 y nos gustaría como rescatar el cacho real, ¿no? Aquellas cosas que corresponden a cosas que no viven en cualquier lado del G24 sino justo en el cacho real, ¿no? Y resulta que para eso hay que establecer esta función que se conoce como estructura real, que básicamente es una persona que come cosas en C4 y me da un número, ¿no? Con estas cuentas de conjugados, no sé. Y entonces me da un número y yo, y resulta que es un real. Entonces me puedo preguntar si ese número es positivo, es negativo o es cero. Y eso pues me va a dividir a mi espacio de twistores, a CP3, en tres regiones. En la región donde ese número es cero, donde es positivo y donde es negativo. Pues a donde es cero le llaman proyectivo nulo. Donde es positivo le ponen PT más. Y donde es negativo, PT menos, ¿no? Entonces divido en tres regiones. Y, bueno, aquí más o menos dice el dibujito. La idea es, tienen este espacio CP3 y aquí dibujé como una sábana estos proyectivos nulos, que son en donde vale cero esa función. Y luego tengo un cacho en donde está positivo y un cacho en donde está negativo. Y resulta que si del otro lado tengo G24 y allá adentro tiene a S3 por S1, pero es algo más grande, ¿no? Porque es la complejificación de eso. Y si me restringo a puntos que están en el cacho real, esos corresponden a líneas que están completamente contenidas en el proyectivo nulo, en este cacho. Entonces así puedo recuperar el cacho real. Bueno, se pueden preguntar y todo esto para qué sirve, ¿no? Ya hice un relajo y la construcción y no sé qué. Y bueno, les voy a dar una de las aplicaciones, ¿no? Hay varias, pero esta creo que da un buen sabor de qué es lo que, una de las cosas para las que sirve esta teoría. Y es que tenemos, en el espacio-tiempo, tenemos algunas ecuaciones que son importantes para la física. Una de ellas es esta, que se llama ecuación de ondas, o ecuación de ondas, que si se fijan es una ecuación diferencial, parcial, de segundo orden, ¿no? Y yo voy a construir soluciones a esta ecuación usando el espacio de twistores. Ya conocen la solución, sin usar eso. Pero lo importante es que podemos recuperar soluciones usando el espacio de twistores. Y no solo va a ser para esta ecuación, sino también para otras ecuaciones. Puedo construir soluciones a las ecuaciones de Maxwell en términos del espacio de twistores, incluso a las ecuaciones de Yang-Mills, que son mucho más complejas en términos del espacio de twistores. Y la idea es la siguiente. Bueno, a ver, ¿qué estamos buscando? Queremos una función de 4 variables que satisfaga que esto es igual a 0, ¿no? Si se saco estas derivadas, sale 0. Entonces tiene que ser una función del espacio-tiempo a R, ¿no? O sea, es lo que le llaman un campo escalar, ¿no? Porque a cada punto del espacio-tiempo le doy un escalar. Y resulta, ya se están más metidos en cosas de física, pero eso no importa tanto ahorita, que en el fondo ese es un caso particular de una ecuación que es importante para la física, que se llama la ecuación de Klein-Gordon, que es esta, ¿no? Y esta ecuación resulta que pues esos son campos y que cuando lo hablas de teoría cuántica de campos y cuantizas las soluciones a esa ecuación, lo que obtienes son partículas con masa m y sin spin, ¿no? Sea lo que sea que quiere decir eso. Y justamente lo que digo es, en el caso de que la masa es 0, pues
tenemos esa ecuación. Entonces, si lo ven con ojos de físico, lo que estamos buscando es construir partículas sin masa y sin espín. Está muy chafa, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces la idea es que estamos buscando una función de 4 variables que satisfaga esa ecuación rara, ¿no? Y pues eso lo vamos a hacer mediante esto que se llama transformada de Freiberg, ¿no? Que va como sigue. Empiezan con un polinomio de 4 variables de grado homogéneo y de grado menos 2. Eso lo que quiere decir es que se ve más o menos así, ¿no? Esa es una función de 4 variables complejas y es 1 entre un polinomio homogéneo de grado 2, ¿no? Entonces ahí la A, la B y todas esas son constantes. Se empieza con un polinomio, ¿no? Homogéneo. Y lo que quiero es construir una función sobre el espacio-tiempo, ¿no? Que a cada cosa del espacio-tiempo le asocie un numerito, ¿no? Y que satisfaga la ecuación de onda. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de un punto en S1 por S3, que es el cacho real, ¿no? Que eso estaba metido en G24. ¿Sale? Entonces, parto de un punto aquí y lo que quiero es decir cuánto va a valer la phi, que es la que estamos buscando, cuánto vale phi en este punto, ¿no? Entonces, tomo un punto aquí y le voy a llamar y lo primero que voy a hacer es que me quiero pasar al espacio de twistores, ¿no? Porque pues yo lo que tengo es un polinomio en C4, ¿no? Y si tengo un punto aquí, ¿cómo me pasaba al espacio de twistores? Ajá, con la correspondencia de Klein, ¿no? Y me decía, a este punto le toca de ese lado de allá un CP1, ¿no? Entonces, este punto tiene asociado una esfera de Riemann, ¿no? Que está contenida en CP3. De hecho está en el cacho de proyectivo en 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces tomo este punto y le toco una esferita aquí, ¿no? Entonces luego yo en C4 tengo un polinomio y el que sea homogéneo hace que esté bien definido en CP3, ¿no? Y entonces yo puedo, es una función que está definida en todo esto, en particular la puedo restringir a la esferita, ¿sí? Entonces restringo mi polinomio a esta esferita y ya tengo una nueva función que es esta, que es, al restringirla ya no depende de las 4 variables, sino que se me van 2 grados de libertad y me queda esa función. O sea, esta es la función restringida a la esfera, que es hacer esa cuenta que dice ahí, ¿okay? Y entonces el chiste es que me queda una función que ya depende de menos variables y yo tengo esta esfera y entonces lo que voy a hacer es tomar, esta es una función compleja, ¿no? Dijimos, voy a tomar un contorno sobre esta esfera, voy a tomar una curva y lo que voy a hacer es integrar el polinomio complejo que está definido aquí sobre esa curva, ¿no? Y eso es lo que está aquí, ¿no? Bueno, con este factor, ¿no? Pero básicamente es eso, tomo un punto, le corresponde a una esfera, tomo un contorno sobre esa esfera y integro. Y cuando integro eso me da un número, ¿no? Y voy a decir, eso es lo que vale phi en este punto. Pero yo puedo hacer eso para cada punto, ¿no? Para cada punto de aquí lo voy moviendo y para cada punto le toca una esfera distinta y restringo mi función. Esa es una sola, la f está fija. Restringo mi función a esa esferita e integro sobre esa esfera, sobre una curva. ¿No importa sobre qué contorno integres? Esa es una buena pregunta que responderé en la siguiente diapositiva. Ok. Y es muy buena pregunta. Pero el punto que quiero llegar es, si hago eso, voy construyendo una función que está evaluada aquí, ¿no? O sea, para cada punto le da un número, ¿no? Le asocio una esfera, integro, me da un número, ¿no? Y pues en principio, si quiero que esta función sea solución a esa ecuación diferencial parcial, pues suena como que le tengo que pedir algo al polinomio, ¿no? O sea, si quiero que esto satisfaga esta condición, lo natural sería decir, pues le tienes que pedir que este polinomio satisfaga otra ecuación diferencial, a lo mejor, o le tienes que pedir que satisfaga alguna condición, y resulta que no. Resulta que cualquier polinomio homogéneo de grado menos 2, cuando haga este proceso, lo que me va a dar es una solución a la ecuación de onda, sin pedirle a nada, ninguna restricción. Y entonces como que se nos evaporó la ecuación diferencial, ¿no? Te llega una ecuación diferencial parcial horrible aquí. Y paso al espacio de twistores y nada te dices, que sea un polinomio, ¿no? Y ya no le tengo que pedir nada, ¿no? Entonces,
por eso como que se simplifica, ¿no? O sea, de alguna manera se ve más difícil, pero se simplifica, nuestra ecuación desaparece y cualquier polinomio nos va a dar una solución a la ecuación de onda. Y justamente la pregunta natural es, ¿y será que todas las soluciones las puedo obtener así? Por un lado. O por otro, ¿será que dos polinomios distintos me dan soluciones distintas? Y más aún, ¿será que la definición depende del contorno o no depende del contorno, ¿no? Bueno, esto es lo que da la integral, o sea, es esta integral. En este caso específico se puede hacer la cuenta y da esta función. Y si hacen las derivadas parciales de esta función, resulta que sí es de verdad una solución a la ecuación de onda. Salvo que no está definida en este conjunto, ¿no? Cuando esto se hace cero y resulta que eso es un cono de luz. Entonces, en el fondo no mostramos una solución en todo el espacio-tiempo, sino en el espacio-tiempo menos un cono de luz. Y bueno, eso se sintetiza con... bueno, sí. Respecto a la pregunta del contorno, justamente, si se acuerdan, cuando di esta función, pues justo esta tampoco está definida en todos lados, ¿no? Porque puede que esto sea cero, lo de abajo, ¿no? Entonces, me fijo cuál es el conjunto de puntos en los que esto es cero y cuál es el conjunto de puntos en los que esto es cero. Y resulta, esquemáticamente, que justo pues, nos estamos fijando cuando esto no es cero, cuando esto no es cero, y esta es la intersección, ¿no? Bueno, pues eso resulta que nuestra esferita va a ser de este círculo para acá, está bien definida, de este círculo para acá está la otra bien definida, y justo nos interesa la intersección, y eso es como una bandita, ¿no? Entonces el contorno justo lo elegimos en esta bandita, y pedimos que solo dé una vuelta, ¿no? Y justo, como estamos en variable, pues podemos deformar en esta bandita el contorno y no pasa nada. Pero resulta que no es 1 a 1 la correspondencia. Resulta que si yo le sumo a mi polinomio algo de este estilo, en donde H1 es analítica en todo una del círculo para acá y H2 es analítica del círculo para allá, resulta que cuando haga la integral me da el mismo campo, la misma phi, que si solo hubiera integrado F. O sea, hay como una redundancia, ¿no? Hay varias funciones que me dan el mismo. Entonces, lo natural, como matemático, es decir, pues a clase de equivalencia, ¿no? Meter en una bolsa todas las funciones que te vayan a dar lo mismo. Bueno, cuando hacen eso, y además quitan la redundancia del contorno, lo que obtienen es algo que se conoce como homología de cheque. Entonces, en el fondo, lo que esto prueba es que las soluciones analíticas a la ecuación de ondas en el complemento del cono de luz, eso es isomorfo a este grupo de homología de cheque, que básicamente lo que está diciendo es tomar polinomios homogéneos de grado -2 definidos sobre todo menos ese cono y mete en bolsas las cosas que están en la misma clase de equivalencia. Y pues resulta que esto se puede generalizar, y de hecho cuando me restringo ya no a todo el espacio proyectivo, sino a este cacho PT+, el que estaba arriba en donde era positiva esta cosa real, eso me da algo que se conoce como soluciones de frecuencia positiva, y cuando me restringo a PT-, se llama de frecuencia negativa. Y pues resulta que se puede generalizar a construir ya no a partir de polinomios no de grado -2, sino de grado -n-2, y eso lo que me va a dar son soluciones a estas ecuaciones diferenciales parciales que se conocen como ecuaciones de masa en reposo nula, que justo en física lo que describen son partículas sin masa pero con spin arbitrario, ¿no? Entonces resulta que si yo pongo n, aquí no era n, aquí se me fue, este es n medios, porque el spin es o entero o semi-entero, ¿no? O sea, es o 0, o 1 medio, o 1, o 3 medios, o 2, o 5 medios. Y lo que dice esto es que si tomo, por ejemplo, n igual a 2, aquí n medios es 1, construyo soluciones a estas ecuaciones para helicidad o spin 2 entre 2, o sea, para spin 1 y sin masa, y algo con spin 1 y sin masa se llama fotón. Pues resulta que estas ecuaciones, que en ese caso cuando pongo n igual a 2, son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces esto me dice, puedes construir soluciones a las ecuaciones de Maxwell
si tomas polinomios homogéneos del grado -4, ¿no? Y más aún, si pongo spin 2, obtienen algo que se conoce como gravitón, ¿no? Gravitón no lineal, y eso ya tiene que ver con las ecuaciones de Einstein linealizadas, y pues ya es todo un mundo, ¿no? Luego hacen cosas para deformar el espacio de twistores y hacer un gravitón no lineal, ¿no? Y todo lo que les dije al inicio, pero a grandes rasgos esa es la idea, ¿no? Usar esta correspondencia geométrica para transformar nuestra geometría a geometría compleja y con estas ecuaciones integrales construir soluciones a ecuaciones diferenciales, ¿no? Ese proceso es lo que se llama transformada de Penrose. ¿Por qué transformada? Porque es como lo de transformada de Fourier, pero y eso es un poco bonito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuando estás en la diapositiva de la ecuación de onda, te fijabas como. Bueno, no, cuando la estabas solucionando. En esta. Sí, justo. ¿De qué depende, o sea, o por qué eliges el Z2, Z3? ¿No? El último cacho. Sí, o sea, en lugar de Z0, Z1. Ajá, o otros, ¿no? O más. Sí, exacto. Sí, esto tiene que ver básicamente con que cuando buscas, lo que quiero decir es, todo lo que les dije platicado se puede hacer con cuentas explícitas, es súper concreto todo con cuentas. Y justamente cuando te preguntas esto que les decía de cuándo esta línea está contenida en este plano, resulta que eso es, a nivel de cuentas, es esto. Esto le llaman relación de incidencia, que es x0 más x3, aquí es x0 menos x3, este es x0, bueno, x1 más y x2, este es x1 menos y x2 por z2, z3. Entonces, justo esto de que sean incidentes, de que el twistor Z0, Z1, Z2, Z3, que corresponde a una línea, ¿no?, esté contenido en el plano que corresponde a un punto del espacio-tiempo, que el espacio-tiempo tiene estas 4 coordenadas, ¿no?, es esta igualdad. Y entonces justo cuando haces estas cuentas, te dice Z0 es esto por esto y esto por esto, y Z1 es esto por esto y esto por esto, ¿no? Entonces si hago eso, justo me queda lo que puse aquí, de que Z0 es esto y Z1 es esto, ¿no? Sí, eso sí. Y entonces, de hecho lo podría hacer al revés, ¿no? Esta lo podría poner la inversa, de este lado, me quedaría que Z2, Z3 es lo que está acá, y me quedaría algo en términos de Z0 y Z1, y también Dijiste al principio que esto del sistema de Penrose, aunque no he hecho ninguna predicción nueva, sí ha